amigos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si en algún momento, pasados nuestros 50 años, nos despiden? ¿Y qué tal si después de que nos han despedido pasan 6 años sin que podamos conseguir un empleo? ¿Cómo creen ustedes que reaccionarían sabiendo que no pueden conseguir un empleo? Están intentando, buscando, pero no sale nada. Y la única opción que sale empieza con una mentira. La película Recursos Inhumanos se trata de una persona así, de 50 y pico de años, que se queda sin trabajo y pasa 6 años sin poder conseguir uno. Y entonces en su desesperación, el protagonista comete algunos errores, que inclusive lo llevan a la cárcel. Veamos primeramente cómo se describe de sí mismo el protagonista. Nunca fui un hombre violento. Nunca quise matar a nadie. He tenido arranques de ira, como todo el mundo. Pero nada así. Cuando entendí lo enojado que estaba, me asusté. Pero era muy tarde. Se asustó. Sí, él dice que no es un hombre violento, pero sin embargo comete bastante violencia, no solamente contra personas externas de su entorno familiar, sino directamente con miembros de su familia. ¿Sí? Le miente a todos e inclusive llega a golpear al yerno. Veamos. ¿Sabes qué haría si fuera tú? Irme de vacaciones, dejar de pensar en esto. Y si no puedes pagar un hotel, puedes ir a acampar una semana. Aquí pudimos ver cómo golpea a su yerno después de que le pide un préstamo que necesitaba para pagar a una persona que le iba a entrenar para saber cómo comportarse en una situación de secuestro. El yerno obviamente le dijo que no podía ayudarle y encima más se burló un poco de esa situación. Es por eso que nuestro protagonista, Alan, reacciona como reacciona, golpeándolo y rompiéndole la nariz. Pero la historia no acaba aquí. Luego de esto, va con la esposa del yerno, ¿sí? Su hija, y le miente. Le dice que al que está roto de la nariz está de acuerdo con el préstamo y convence a la hija para prestarle el dinero. ¿Quieres que sea mi fin? No le diremos a Gregory, queda entre nosotros. Te pagaré deprisa, lo prometo. Si quieres un pagaré, lo firmaré de inmediato. Rápido, la agencia va a cerrar. Aquí está como le miente a su hija, le pide que no le avise nada a Gregory. ¿Sí? ¿Recuerdan la persona que recibió el cabezazo y se rompió la nariz? Es el esposo. Le pide que no avise. Y finalmente la hija cede, su papá le convence y le va a prestar el dinero. Obviamente todo se llega a saber. La hija luego descubre que lo había golpeado y lo mandó al hospital. Y pues esto provoca un enojo con la esposa también. ¿Qué te pasa, Alan? ¿Extorsionas a tu hija y golpeas a su esposo? ¿Estás completamente loco? Escucha. Vas a devolverle inmediatamente el dinero a Ok, entonces ya lleva afectando a varias personas de su familia. Su yerno, su hija y su esposa. Pero más adelante las cosas se ponen peor. ¿Sí? Este hombre que dijo no ser violento, ser tranquilo, perdió toda la cordura y explotó. Luego de que pierde la calma con la esposa, miente a la hija, miente y golpea al yerno, asiste a una entrevista de trabajo en la que tenía que fingir un secuestro a otros candidatos que querían el puesto en la compañía. En este secuestro, al principio funciona, tal como quieren los jefes, pero luego él asume como secuestrador total.
tiene a los demás candidatos, inclusive al jefe, secuestrados. Y recuerden que al principio él se describió como una persona que no era violenta. Pues miren lo que hace durante el secuestro. Trabaja a escala industrial. Allá, en Beauvais. ¿Cuántos planea despedir? Aún no lo sé. Por favor, señor Dios, sin falsa modestia. ¿Cuántos? De verdad, no sé exactamente. Lo sabrá, ya lo verá. Y esta es la persona que se dijo que no era violenta. Sí, los que están en el suelo son el resto de aplicantes, aplicadores, de concursantes que están buscando el puesto de trabajo. La persona que hiere con el arma era uno de los secuestradores contratados para fingir la presión de un secuestro real. Al final, obviamente, esto tiene que terminar y mientras todo el mundo está llamando a la policía llega y las víctimas pueden salir corriendo del lugar, obviamente nuestro protagonista utiliza todo el tiempo que tiene para robarle a la compañía dinero como indemnización de su engaño, indemnización por el tiempo perdido y por ofrecerle un puesto de trabajo que nunca le iban a dar. Una vez en la cárcel, obviamente, Alan, nuestro protagonista, como nuevo, es víctima de algunas torturas y algunos acosos. Las torturas son protagonizadas por otros reos que, contratados por la empresa donde Alan cometió el secuestro, le presionan para que devuelva dinero que se había robado usando una computadora en la empresa. ¡Que te calles, idiota! Frente a los ataques que estaba sufriendo en la cárcel, nuestro protagonista busca ayuda. Entonces le ofrece la ayuda a un guardia que estaba estudiando para ascender a cambio de que lo proteja. Este guardia lo protege, sí, cierto es, pero sobre todo hay otro reo que le ofrece, sí, a cambio de dinero, un celular. A través de este celular, Alan, nuestro protagonista, le cuenta a la prensa todo lo que la compañía ha hecho, ha provocado, y que él viene a ser una víctima, y la empresa es la culpable por el abuso de los recursos humanos. Alain Delame habló con Le Parisien hoy, una gran entrevista en la que nos cuenta sobre sus años de penurias y denuncia la administración salvaje de la empresa internacional. También nos contó que Exia organizó un juego de roles con la forma de una toma de rehenes. Dijo que era para poner a prueba la lealtad de los empleados. La lealtad de los empleados. ¿Hasta qué punto un jefe, un reclutador, puede llegar para probar la lealtad de los empleados o posibles empleados, en los aspirantes que estaban queriendo ganarse ese puesto? Eran 10 y los 10 sufrieron un secuestro. Al principio era controlado por los jefes, pero luego fue controlado totalmente por el protagonista. Pero el protagonista tenía todo bajo control. Más allá de todos los problemas que estaba con la empresa, necesitaba una ayuda más. Una ayuda para que le saliera todo como él quería. Y este punto clave, era su otra hija. Y así convence a su segunda hija, que es abogada, de que lo defienda en el juicio. Pero no solamente era porque sea buena abogada. No era porque creía él que era la mejor. Y tampoco porque se trataba de su hija. Él tenía un plan. Un plan en el que incluía a su hija como abogada.
tengo una relación con mi cliente. Puedo decirles lo honorable que es, lo maravilloso que ha sido como padre. Todo lo que nos dio, todo lo que... ¿Terminó, abogada? La hija se quebró, ¿sí? La hija, abogado, se quebró durante el juicio y eso contribuyó bastante a la opinión del jurado, que finalmente lo declaró libre, no culpable, inocente. Pero ¿hasta qué punto era inocente? Tenemos que considerar varios aspectos. ¿Cuántas personas se equivocaron aquí en el abuso del recurso humano? ¿A quién se le ocurriría fingir un secuestro para medir cómo reaccionan los postulantes bajo una opresión tremenda? Una presión que supuestamente sentirían cuando la empresa despidiera a más de 1,000 trabajadores. Porque el coordinador de recursos humanos tenía ya lista su primera tarea, que era la de despedir a más de 1,000 personas. Entonces, los directivos querían saber, querían conocer hasta qué grado una persona podía aguantar una presión bárbara, una presión como la de un secuestro, y que obviamente el que sobresaliera en esta prueba podría optar por ganar el puesto y enfrentarse a más de 1,000 personas en el momento de despedirlas. ¿Pero qué pasó después? Bueno, debo decirle que gracias a su juicio y la plataforma que me dio, ahora me consideran uno de los jefes más altruistas de Francia. Eso sí se lo merece. Puede despedir a todos en Bovempas y nadie dudará que está haciendo su mejor esfuerzo. Deben estar felices, ¿verdad? Siempre hay quienes se quejan. ¿Sabía que gracias a mi testimonio en su juicio, el valor de Exia subió un 9%? Entonces el jefe, el directivo de la empresa, atestiguó a favor de Alan. Con eso los valores, los porcentajes de las acciones subieron en la bolsa. Tanto así que los 20 millones que Alan se había robado durante el supuesto secuestro, no le importó al jefe que no le devolviera. De hecho, dijo que se los podía quedar y podían recibir mucho más. Han hecho, gracias a su juicio, gracias a la plataforma que han hecho, están recibiendo mucho más dinero que el que se robó. Pero cuando se trata de dinero, usted es el primero en irse con el efectivo, ¿no? Cuando hay dinero de por medio, usted podría dejar a su esposa en manos de un montón de asesinos. ¿Sabe por qué nos parecemos más de lo que cree? Simplemente porque somos seres humanos. Y somos más como lobos que como ovejas. Siempre protegemos nuestro territorio, protegemos a nuestras familias, la comida que tenemos o deseamos, estamos listos para cualquier cosa. Somos capaces de lo que sea, aún por 20 millones de euros, ¿no es verdad? Señor Delambre, si usted desea creer que esos 20 millones de euros le pertenecen solamente porque nos los robó, maravilloso. Pero su comportamiento es algo que podría considerarse inhumano, avaricioso e inmoral. Nuestro protagonista terminó siendo avaricioso, inhumano e inmoral. Todo por lo que al principio él estaba en contra. Mientras el directivo hablaba con el protagonista, la esposa estaba escuchando todo y se dio cuenta que más interesado estaba en el dinero que en rescatarla a ella. Eso produjo que se separara del esposo. La esposa, a quien hirió y mintió muchas veces, pues terminó cansándose y se fue. La hija a cuyo yerno él atacó también se alejó. Y la hija abogada se dio cuenta que fue utilizada para convencer al jurado, también terminó por irse. Alan se quedó solo con 20 millones de euros.
pero solo. Querías que te defendiera porque sabías que iba a quebrarme y que eso influenciaría la decisión del jurado. Tú sabías lo mucho que sufriría, pero organizaste todo porque serviría a tus intereses. A la final, Alan se fijó completamente en sus propios intereses. Afectó a su familia, afectó a sus amigos, hirió a los jefes, se robó $20 millones, estuvo preso, todo por conseguir un trabajo. ¿Hasta qué punto estamos en la capacidad de soportar pruebas para ingresar a una empresa? ¿Hasta qué punto es humano, moral, ético, una prueba de una empresa para medir el grado de eficacia de un empleado para trabajar bajo presión? Esta película, de 6 capítulos que la están dando en Netflix, es muy buena. Les recomiendo, véanla mucho. Se llama Recursos Inhumanos. ¿Hasta qué punto llegamos a ser capaces de cometer actos los cuales según nosotros no somos capaces de hacer? Porque el protagonista al principio obviamente dice que es una persona que no es violenta, pero termina haciendo actos muy violentos, no solamente contra extraños, sino contra miembros de su propia familia. Hay que medir, pienso yo, los recursos humanos, los talentos humanos. Considerar a una persona más allá del ser humano no me parece correcto ni para la persona que se presta, ni para los directivos que organizan una prueba de esta naturaleza. Lo que acabamos de ver es una película basada en la vida real. Esto de hecho sucedió.